Bien, vamos a continuar con la serie de la ley a la ley, una serie que está enfocada en el conocimiento, no sé si decir estudio, pero sí por lo menos el conocimiento básico de la lectura directa del Código de Derecho Canónico. Y se llama de la ley a la ley porque todo lo que tiene que ver con una normativa, en mi modo de entender, en los aspectos de la fe cristiana católica, algo que también heredamos de la fe judía, es que Dios entrega normas, o sea, Dios se maneja en el comportamiento humano dentro de un marco normativo. No con esto quiero decir que las normas iniciaron con los 10 mandamientos, porque antes de los 10 mandamientos, ya con los egipcios y culturas quizás anteriores, nosotros tenemos más conocimiento bíblico de culturas civilizadas, posiblemente a partir de los egipcios, de los faraones. Y ya ahí había normativas, ahí había, por ejemplo, una normativa era ver y contemplar al faraón como un dios, y eso implicaba una serie de gestos, de rituales en torno a él. También la separación entre comunidades egipcias y esclavos, entre los cuales formó parte luego de la muerte de José, el hijo de Jacob. eh, los egipcios pasaron a ser una comunidad que convivía con los egipcios a pasar a ser esclavos. Entonces todo eso también tenía su normativa. Entonces las normas, no con ello quiero decir que, que bíblicamente a partir de los 10 mandamientos que todas las normas en el mundo aparecieron. No es así. Pero sí quiero decir que desde el punto de vista de religión, de la fe, los 10 mandamientos dejan claramente que Dios sí trabaja en el marco de una normativa, de una ley. ¿Ok? Por eso Cristo decía, yo no vine a derogar la ley o a quitar la ley, sino a darle plenitud. Y en eso, bueno, vamos a continuar con nuestro estudio, vamos a evaluar o a leer los cánones, perdón, del 35 al 47, que nos habla de unas normas comunes en torno a nuestra, recuerden que esto legisla a la Iglesia Católica, especialmente desde el punto de vista de los consagrados, arquidiócesis, y también algunas conductas que también, por supuesto, nos arrastran a nosotros como bautizados y practicantes de la fe. Dice el canon 35, el acto administrativo singular, bien sea decreto o precepto, bien sea en rescripto, puede ser dado por quien tiene potestad ejecutiva dentro de los límites de su competencia, quedando firme lo prescrito en el canon 76. Ya llegaremos a él. En el canon 36 dice, el acto administrativo se ha de entender según el significado propio de las palabras y el modo común de hablar. En caso de duda, se ha de interpretar estrictamente los que se refieren a litigios o a conminación o imposición de penas, así como los que coartan los derechos de la persona, lesionan los derechos adquiridos de terceros o son contrarios a una ley a favor de particulares. Todos los demás deben interpretarse ampliamente. Ese canon 36 tiene esta primera parte, se divide en dos partes. La segunda dice, el acto administrativo no debe extenderse a otros casos fuera de los expresados. Es decir, cuando hablamos de un acto administrativo estamos hablando de la atención, la resolución de un acto particular, por eso se habla singular. Ahora, eso que quizás se aplique en determinado caso, entiendo así, y también el espíritu de esta serie es que alguien escuche y diga, no Luis, en esto no estás equivocado, yo soy abogado canonista y te puedo explicar esto mejor, pero entiendo que hay actos que se resuelven singularmente, particularmente, y no se deben comparar o aplicar a otros casos. En el canon 37 dice, el acto administrativo que afecta al fuero externo debe consignarse por escrito. Igualmente su acto de ejecución, si se realiza en forma comisoria, es decir, a través de. El canon 38 dice, todo acto administrativo, aunque se trate de un rescripto dado mutuo propio, carece de efecto en la medida de que lesione el derecho adquirido de un tercero
o sea contrario a una ley o a una costumbre aprobada, a no ser que la autoridad competente hubiera añadido de manera expresa una cláusula derogatoria. Esto es importante a la vez que uno lo va leyendo, porque eh, así como uno puede leer en los principios democráticos, ¿no? El principio democrático, su fundamento es la libertad de expresión, por ejemplo, el libre ejercicio del voto. Entonces, usted dentro de la democracia quizás puede establecer algunas normativas particulares de un país, pero cuando ya esas normativas empiezan a transgredir, a contradecir el espíritu macro de la democracia, ya tú empiezas a sentir o a dudar de que esto realmente es consono con la fe o con el ejercicio político en democracia. Algunas personas inclusive lo podemos ver, quizás me estoy adelantando a temas que serán más profundos, cuando de repente desde un acompañamiento pastoral, una asesoría espiritual, a alguien se le busca la vuelta y la revuelta para que aquello que claramente la iglesia enseña que es pecado, pues vamos a buscarle la vuelta si lo haces así, pero no lo haces estos días, pero te abstienes después 3 días, ahí puede ser que no sea tan pecado. Eso hay que meterle siempre la lupa, porque por eso, desde el punto de vista de la fe, es bueno ir de lo macro a lo micro, no al revés. Es decir, conocer todo. Antes de yo lanzarme una crítica o una opinión sobre un dogma, sobre una doctrina, es bueno primero profundizar en quienes ya han avanzado en ese estudio para yo sumarme y luego poder, con un marco teórico bien sólido, dar mis aportes o inclusive no hará falta darlos porque en el camino de estudiar me daré cuenta que lo que yo pienso que estoy descubriendo el agua tibia ya tiene mucho rato que se enfrió esa agua porque ya otros lo trabajaron, ¿no? En el 39 dirá, solo afectan a la validez del acto administrativo aquellas condiciones que se expresan mediante las partículas, sí, a no ser que o con tal que. Es decir, que hay como unas condicionantes para, se me ocurre pensar algo, una persona que vive en una condición irregular, se les aplica una normativa, pero siempre y cuando sí, o a no ser que, o con tal que ellos cumplan con esto o no hagan esto, puedan ejecutarse esta medida administrativa o no. 40. El ejecutor de un acto administrativo desempeña inválidamente su función si actúa antes de recibir el correspondiente documento y de haber reconocido su autenticidad o integridad, a no ser que hubiera sido informado previamente del documento con autoridad del que dio el acto. Es decir, esto tiene que tener un acompañamiento. Esto no es que se me ocurrió, lo inventé y lo ejecuté. Son cosas que tienen que tener acompañamiento, discernimiento. 41. El ejecutor de un acto administrativo a quien se encomienda meramente al servicio del ejecutarlo, no puede denegar la ejecución del mismo, a no ser que conste claramente que dicho acto es nulo o que por otra causa grave no procede a ejecutarlo, o que no se han cumplido las condiciones expresadas en el mismo acto administrativo. Pero si la ejecución del acto administrativo parece inoportuna para las circunstancias de la persona o el lugar, el ejecutor debe suspender dicha ejecución. En tales casos lo pondrá inmediatamente en conocimiento de la autoridad que puso el acto. En el 42 dirá, el ejecutor de un acto administrativo debe proceder conforme al mandato, y la ejecución es nula si no cumple las condiciones esenciales señaladas en el documento, o no observa la forma sustancial del proceder. También es importante ver esto porque una cosa es el ejecutor del acto administrativo, otra cosa es el que lo proclama, el que lo dicta, el que lo da. Yo siempre pienso en el camino de autoridad jerárquica que tiene la iglesia. El obispo da una instrucción, eh, a un párroco, a una iglesia filial, y este va a ejecutarla a razón de lo que el obispo, la autoridad, le ha dado, bien sea por escrito, y las formas de hacerlo, pero no debe salirse de esa forma, porque entonces ya estaría ejecutando otra cosa que no sería el acto administrativo que se le encomendó. En el 43 dice, el ejecutor de un acto administrativo puede nombrar un sustituto según su prudente arbitrio,
a no ser que haya prohibida la sustitución, o la persona hubiera sido elegida por razones de las cuales, por razones, por razones de sus cualidades personales, o estuviera fijada de antemano la persona del sustituto. Pero, aún en estos casos, puede el ejecutor encomendar a otros los actos preparatorios. Eh, También se me ocurre el caso de las confirmaciones, que no estamos hablando quizás, no sé si sea el mismo ejemplo, pero un obispo puede nombrar un vicario o inclusive dar la autoridad a un superior de una orden, o quizás hasta un mismo sacerdote, dado el caso él no pueda oficiar un sacramento que está en esencia pues dirigido a que lo celebre expresamente un obispo, ¿eh? 44. Quien sucede en su oficio al ejecutor puede también ejecutar el acto administrativo, a no ser que el ejecutor hubiera sido elegido mirando a sus cualidades personales. 45. Si en la ejecución de un acto administrativo el ejecutor hubiera incurrido en cualquier error, le es lícito realizarla de nuevo. Fíjense ustedes también, esto es importante, ¿no? Algo mal hecho se vuelve a hacer. En el 46 dirá: el acto administrativo no cesa al extinguirse la potestad de quien lo hizo, a no ser que el derecho disponga expresamente otra cosa. Y finalmente, en el 47, la revocación de un acto administrativo por un acto administrativo de la autoridad competente solo surte efecto a partir del momento en que se notifica legítimamente a su destinatario. Es decir, un acto queda revocado cuando la persona hacia la cual se ejecutó ese acto se le notifica que el mismo fue ya se notifica que fue dejado sin efecto en la primera ejecución del acto administrativo. Estos son casos también nuevos para mí, me parece bien interesante poder desarrollar estas ideas. Aquí estamos hablando de cosas muy generales, normas comunes, dice el canon. En algún punto vamos a entrar ya en temas muy particulares, quizás un poco más de mejor comprensión para todos, incluyéndome a mí. Siempre insisto que el propósito de la serie, más allá de yo mostrarme como un experto en el derecho canónico, es que conozcamos de manera auditiva los cánones. Y además, este, podamos tener ese ejercicio, por lo menos en mi caso, de estudiarlo, de leerlo. Al hacer esta serie, yo estoy haciendo un camino en el Código de Derecho Canónico, como lo he hecho en el Catecismo, que todavía no lo he terminado, falta bastante por caminar, y también lo he venido haciendo en la Sagrada Escritura, que son tres pilares fundamentales para el desarrollo y conocimiento de nuestra fe. Bueno, que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.